Hola familia de Faith and Fire, tengan todos un feliz sábado y estamos sumamente contentos de que Dios nos dé la oportunidad nuevamente de reunirnos por medio de nuestras diferentes redes sociales. Ustedes van a verlo aquí alrededor mío, las diferentes redes sociales que tenemos, tanto en Facebook, en Instagram, en YouTube, y también estamos muy pronto por también generar esa nueva opción por nuestra propia página de internet de Faith and Fire. Decirles que Dios les ama. Usted ha llegado al lugar correcto, usted no está perdiendo su tiempo. Dios va a hacer cosas grandes en su vida. Y por sobre todo, recuerde que somos luz y sal para esta tierra. Buenas, Miguel. Hola, Esther. Vamos a comenzar con nuestro servicio de canto el día de hoy. Y hubieras visto que hoy va a estar movido este servicio. Hoy va a estar buenísimo. Tenemos invitados con nosotros. Sí, tenemos en la guitarra a Justin. Justin, gusto saludarte. Gracias. Y tenemos en la percusión a David. Gracias. Hoy vamos a hacer, Esther, un popurrí de esos buenos que cantamos en la iglesia, esas ¿verdad? buenísimas que teníamos allá en Faith and Fire y que la gente se metía y que les gustaba. Exacto. Entonces comenzamos con Caminando. Caminando. Y ustedes saben que después de Caminando vienen otros ahí pegados. Vamos ahí. Ustedes nos van siguiendo nada más. Okay, muy bien. Caminando, caminando a nuestro férico hogar. Caminando, caminando a nuestro célico hogar. Con Cristo nuestro Salvador, a nuestro célico hogar. Tendremos gozo, paz y amor, a nuestro célico hogar. Caminando, caminando a nuestro célico hogar. Caminando, caminando a nuestro célico hogar. En rumbo voy a Canaán, en rumbo voy a Canaán, en rumbo voy a Canaán, en rumbo voy a Canaán. Con Jesús, si tú no vas, yo ya me voy. 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 Con Jesús yo tengo un Dios a quien amar. 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 Con Jesús, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera mi camino, y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera mi camino, y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Con aceite mi lámpara brilla Y su luz me inspira valor. Con aceite mi lámpara brilla, brillará hasta que venga el Rey. Cantaré, sí, cantaré, sí, cantaré a Jesús el Rey, el Rey. Cantaré, sí, cantaré, sí, cantaré a Jesús el Rey, el Rey. Muy bien. El pecado en esta tierra trastocó todo el plan original que Dios tenía para la humanidad. Sin embargo, Dios hace pactos, y los pactos de Dios son pactos de gracia y pactos de misericordia. Es por eso que Dios tuvo misericordia de Noé, y con Noé hizo un pacto interesante, el primer pacto que está explícitamente en la palabra de Dios. ¿Quieres aprender más acerca de ese pacto y lo que Dios pide para la humanidad en el día de hoy? Quédate conmigo, que aquí iniciamos el comentario de la escuela sabática.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al canal de YouTube. Soy el pastor Anthony Araujo desde Perú y feliz nuevamente que me acompañes una semana más para estudiar, para profundizar lo que fue la lección de la escuela sabática de esta nueva semana. Gracias a todos los que día a día dejan los comentarios para enriquecer más el estudio. Leo cada uno de sus mensajes, así que gracias a todos por los mensajes que día a día nos están llegando y gracias también por unirse a nuestra comunidad. Ya somos más de 14,000 personas aquí, así que si tú aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete ya aquí al canal de YouTube y dicho sea de paso, por este lado voy a dejar nuevamente la lista de reproducción de algunos sermones que semana a semana venimos grabando, esperando que también sea de gran bendición para tu vida. La lección para esta semana está enfocada en la historia de Dios con Noé. Un mundo literalmente consumido bajo la depravación, un mundo consumido bajo el pecado, pero dentro de esta triste realidad hay un hombre íntegro, un hombre recto y un hombre justo. Y Dios hace la promesa con este hombre justo. Pero nuevamente tenemos que entender que las promesas que Dios hace, y si nosotros queremos ver el cumplimiento de esas promesas, hay algo que se requiere, que es, lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a empezar ya con nuestro desarrollo día por día. El día domingo de la lección nos muestra el panorama general de lo que Dios había planificado para la humanidad. Yo quiero empezar leyendo, vamos a leer aquí algunos textos. Primero vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo número 31. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Aquí hay dos cosas importantes que tenemos que subrayar. Número uno, que Dios vio todo. Es decir, no había algo bueno, no había algo malo, no había algo mejor. Todo lo que Dios había creado, absolutamente todo, dice el texto bíblico que no solamente era bueno, sino que era bueno, pero en gran manera. Es decir, todo lo que Dios había creado, básicamente, era perfecto. Sin embargo, cuando uno avanza algunos capítulos del libro de Génesis, y vamos a ir ahora a Génesis capítulo 6, versículo 5, dice la palabra de Dios lo siguiente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, era malo en gran manera, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo al mal. Y la pregunta es, ¿cómo puedes pasar de un capítulo a otro capítulo donde en el primer capítulo todo era bueno en gran manera, a pasar al capítulo 6 de Génesis y leer que ahora todo era malo en gran manera? Porque incluso dice el texto bíblico que los pensamientos, las intenciones del corazón de estos antidiluvianos estaban condenados y estaban sumergidos a la depravación humana. Mira, yo no me imagino cómo habrá sido ese tiempo de Noé. Pero quizá, y la Biblia nos dice, que Cristo vendrá como fueron en los tiempos de Noé. Y lo vamos a ver más adelante. Pero lo cierto es que lo que hoy nosotros podemos ver en nuestra realidad, en nuestro país, en nuestro continente, mis queridos amigos, quizá no sea nada de lo que se veía en el tiempo de Noé. El pecado había contaminado toda la humanidad. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos llegar allá, a ese extremo tan rápido? Bueno, es que no fue tan rápido. No es que Dios hizo algo bueno y Eva comió del fruto y de pronto todo se volvió malvado. No, hay un proceso. Hay un proceso donde el ser humano comienza a degradarse. Hay un proceso donde el ser humano comienza a degradarse espiritualmente, emocionalmente, moralmente. Y ahí tú vas a ver, por ejemplo, en el día domingo, varios textos bíblicos. Por ejemplo, Génesis 3:6. ¿Qué nos dice Génesis 3:6? Que Eva toma del fruto. Allí empieza el pecado, ¿verdad? Luego, Génesis 3:11. ¿Qué pasó? Ahora se esconden. Comieron, se sienten culpables, ahora se esconden y ahora incluso se sienten desnudos. Pero no es solamente eso. Cuando uno va al capítulo 4, te encuentras ahora con la historia de Caín y de Abel. Un Caín que se enoja, se molesta, comienza a tener celos por su hermano
y planifica, vuelvo a repetir, ¿no? Hace un plan malvado, un plan criminal contra su hermano Abel. ¿En la mente de quién podría pasar eso? Bueno, en la mente de alguien que el pecado lo estaba degradando moralmente, espiritualmente, emocionalmente. Lo lleva a pasear y lo termina matando. Y de esa forma Caín se convierte en el primer asesino de la Biblia. Luego podemos ir un poquito más allá con el caso de Lamec, que por primera vez Lamec, en Génesis 4:9, toma 2 mujeres. Cuando Dios había dicho que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Pero aquí lo que hace Lamec es mostrar nuevamente que el pecado cada vez más contaminaba a la humanidad y los sentidos, las ganas de querer hacer del ser humano era por sí para gloria de ellos. No había ya más gloria de Dios, lo que ellos hacían era para su gloria. Y ahora vemos a un Lamec que rompe el pacto y ahora toma dos mujeres. Pero vamos a ir un poquito más allá, porque luego viene en el capítulo 6 la historia de Set, la historia de Caín, reflejado a través de sus hijos, ¿no? De las generaciones. Los hijos de Dios y los hijos de los hombres. ¿Quién era quién? Bueno, los hijos de Dios hace referencia a los hijos de Set, a los descendientes de Set, hijo de Adán y Eva. Mientras que los hijos de los hombres hace referencia a los hijos, a los descendientes de Caín. ¿Qué fue lo que pasó? Inicia o empieza lo que hoy conocemos como el yugo desigual. Los hijos de Dios tomando a hijos, a hijas que no eran del pueblo de Dios. Así es como se ve el pecado en los primeros capítulos. No es simplemente que todo fue bueno y de pronto, de la nada, todo fue malo y a Dios se le ocurrió destruir la tierra. No fue así. Fue un proceso que lo vamos a continuar viendo en los siguientes días de la lección. Vamos al día lunes de la lección. Mira allí tu Biblia, por favor, en Génesis capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra de Dios: estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, perfecto entre los hombres de su tiempo, caminó Noé con Dios. Aquí hay 3 acciones, 3 virtudes, 3 cosas que Noé hizo, que también nosotros somos llamados a hacer. Pero antes de hablar un poquito de eso, empecemos definiendo lo que significa el nombre Noé. Noé significa Dios trae consuelo. Noé significa descanso. Es decir, Dios tenía un propósito para Noé, pero Noé era el intermedio o el mediador para que el ser humano caído, depravado por el pecado, vuelva a los brazos de Dios. Era en Noé donde la gente podía encontrar consuelo. Era en Noé donde la gente podría encontrar descanso, porque Noé caminaba con Dios. Porque Noé era hombre justo y porque Noé era un hombre perfecto. Qué interesante. Pero otra cosa que tenemos que entender aquí es que Dios no eligió a Noé porque quiso. No es que dijo, a ver, busquemos a un hombre que quiera cumplir mi propósito. No. El problema es que no había nadie. Todos estaban consumidos bajo el pecado. Todos practicaban el mal. Todos hacían lo que querían. Pero había una familia, había un hombre que aún frente a lo que vivían, este hombre se mantenía fiel a los principios del Señor. ¿Ok? No es que Dios lo eligió porque Dios es un Dios autoritario y elige a quien quiera. No. Dios ve en un ser humano, o Dios ve a alguien que está deseoso de temer a Dios, que está deseoso de caminar con Él, y Dios va por esa persona. Por eso es que Dios elige a Noé. Y luego vamos a ver justamente, ¿no? Noé tenía 3 características. Era un varón justo. La palabra hebrea para justo es sadik. Y sadik significa alguien que tiene una relación con Dios. Es decir, Noé vivía cada día en comunión con Dios. Noé buscaba a Dios todos los días. ¿Te das cuenta por qué Dios elige a Noé? La palabra sadik significa que tenía una conducta que se adhería a un estándar de aquel tiempo. Es decir,
uno es justo cuando se adhiere a cierta conducta. ¿Y a qué conducta se adhería justamente Noé? A la ley de Dios. Interesante. Ahora, no solamente era un hombre justo, el texto dice que era perfecto. Y recuerda que perfecto en la Biblia no significa alguien que no comete pecado. Perfecto en la Biblia significa alguien que es maduro espiritualmente. Y eso era justamente lo que Noé era. ¿Y por qué Noé era maduro espiritualmente? Porque caminaba con Dios todos los días, que era justamente la tercera cualidad o la tercera característica. Es interesante que la característica de caminar con Dios está únicamente para Enoc. ¿Y ahora para quién? Para Noé. Claro, la diferencia es que Dios no llevó a Noé al cielo. Pero lo que sí sabemos es que Dios utilizó a este hombre justo, perfecto, para poder ser el instrumento de salvación para la raza humana. Interesante. Pero vamos a ver aquí una palabra que creo que merece mucha atención. Y el versículo 8 dice así: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Yo pregunto aquí, ¿qué es la gracia? ¿Qué entendemos por gracia? Pregunto yo, ¿será la gracia algo que merezco o algo que Dios me da inmerecidamente? Bueno, Dios nos da inmerecidamente. Claro, Noé era justo, no era perfecto, pero Noé tenía pecados. Era un ser humano pecador que estaba en la condición pecaminosa como todos. La diferencia de Noé con los otros vecinos de su tiempo es que los otros vivían haciendo el pecado cada día, querían hacer el pecado. Noé se abstenía de caer en el pecado. Esa es la diferencia. Por eso es que Dios, vuelvo a repetir, Dios encuentra gracia. Dios otorga su gracia, hacia Noé. ¿Y qué es gracia, pastor? Gracia es misericordia y un favor inmerecido que Dios da al ser humano pecador. No merecemos, pero Dios nos da su gracia. Y aquí hay una lección importante que tenemos que entender. Tú estás hoy viendo este video, quizá aún con trabajo. Yo creo que si hay algo que hoy es un privilegio, es la vida. Siempre lo fue, pero más hoy, cuando vemos tantos amigos, seres queridos que enferman y mueren. Tú estás aquí, mi amigo, mi hermana que me ves, por gracia de Dios. No estás vivo, no estás viva porque eres la más fuerte, porque eres el más fuerte, porque tienes los recursos económicos suficientes. No, tú estás aquí con tu familia, con trabajo, con tus hijos, con todo lo que hoy tienes, por gracia de Dios, por misericordia de Dios. No hagas parecer que las misericordias de Dios son derechos tuyos. Nada es derecho nuestro. Todo lo que tenemos es gracias a la misericordia de Dios. Vamos al día martes de la lección de la escuela sabática y hablemos en esta parte del pacto que Dios hizo con Noé. Vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 18. Dice la palabra de Dios: pero estableceré mi pacto contigo y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Bueno, la semana pasada explicamos con textos bíblicos de que cuando Noé recibe este llamado a construir el arca y cuando Dios lo invita a hacer un pacto, Noé aún no tenía hijos, tenía aproximadamente 480 años. Si quizá perdiste esta lección, anda aquí este enlace, mira nuevamente la lección donde explicamos justamente que Noé recibe la promesa de que entraría al arca con sus hijos y las mujeres de sus hijos cuando aún no habían nacido justamente aquellos hijos. Pero vamos un poquito más allá. Recordamos en esta parte que un pacto es un convenio. ¿Recuerdas que dijimos eso? Un pacto es un convenio. Y el convenio se daba entre dos personas o entre uno y más personas, pero siempre había dos grupos de lado. Habían dos tipos de pacto. Un pacto entre dos iguales y un pacto entre un señor o un rey y un vasallo, ¿no? O alguien que no tenía la misma condición que el superior. Bueno, Dios hace un pacto
Y el pacto que Dios hace no es un pacto entre dos iguales, porque no somos iguales a Dios. Nosotros somos pecadores, Él es perfecto. Dios hace un pacto entre un superior y un inferior. Lo curioso del pacto, mis queridos amigos, es que el superior coloca las reglas, pone en sí las condiciones del pacto. Está en el otro aceptar el pacto. Pero lo más curioso del pacto es que quien se beneficia es el ser humano. Miren, es increíble, hermanos, es interesante esta parte. Porque cuando Dios elige a Noé, yo pregunto, ¿quién se beneficiaba? ¿Dios se beneficiaba o Noé se beneficiaba? Noé. ¿Se beneficiaba Dios o la humanidad nuevamente? La humanidad. Cuando Adán y Eva pecan y Dios dice, no se preocupe, nuestra simiente va a derrotar a la simiente de la serpiente. ¿Quién se beneficiaba? El ser humano. Cuando Cristo vino y murió por nosotros, ¿quién se benefició? El ser humano. Cuando Cristo fue al cielo y Cristo dijo, voy a volver para llevarlos conmigo, ¿quién se beneficia? El ser humano. Es interesante que el pacto que Dios hace con la humanidad es para beneficio del hombre. El problema es que el hombre no entiende. El problema es que a veces pensamos de que Dios no quiere bendecirnos, que Dios no quiere escucharnos, cuando en realidad Dios es el más deseoso de verte feliz en esta tierra. Pero acá hay algo interesante que también tienes que saber. Que así como el que se beneficia es el ser humano, a pesar que Dios coloca las condiciones, Dios, para que haga o derrame esa bendición al ser humano, Dios requiere de algo, que lo hemos hablado la semana pasada. Y eso se llama obediencia. Mira, yo quiero que entiendas algo. ¿Qué hubiera pasado si Noé no hubiera entrado al arca? No nos hubiéramos salvado. Bueno, no existiríamos quizá. ¿Qué hubiera pasado si Noé hubiera empezado a construir el arca? Y como veía que demoraba tanto, que pasaban años, Noé hubiera dejado la construcción. Todo habría sido diferente. Dios derramó y cuidó de la familia de Noé en vista de que Noé fue obediente y construyó el arca y metió a su familia al arca y estuvo en el arca durante el diluvio. Es decir, lo que quiero que entiendas en esta parte es que toda promesa de Dios a ti, todo pacto que Dios haga contigo, para que tú veas las bendiciones de ese pacto, para que tú veas las bendiciones de las promesas que están escritas en la Biblia, tú debes ser obediente al Señor. No esperes milagros si no eres obediente al Creador. ¿Me dejo entender? Eso es algo que tenemos que comprender. Lo que hace Dios con Noé es mostrarle su gracia. Dios pudo destruir el mundo, pero Dios muestra su gracia. Dios muestra su misericordia y dice, no, vamos a salvar a la humanidad. No, vamos a hacer todo nuevamente. Vamos a elegir a Noé porque es hombre justo, recto, perfecto, camina conmigo. Y que él se encargue de cumplir mi pacto. El ser humano va a ser bendecido. Él tiene que entrar al arca, tiene que construir el arca. Bueno, Noé lo hizo. Y por obediencia, Dios derramó también sus bendiciones. Eso es lo importante que tenemos que entender acerca del pacto. La pregunta para ti hoy sería, ¿en qué está basada tu relación con Dios? Y esto lo he dicho muchas veces. Vas a la iglesia para que Dios no te castigue. Vas a la iglesia, guardas mandamientos, das tus diezmos, das tus ofrendas, cantas, predicas. ¿Para qué? Para que Dios te tenga allí en su radar y cada vez que necesites algo te dé. Para eso, así es como tu relación está con Dios. ¿Hace las cosas simplemente para que Él te bendiga? ¿O realmente estás buscando caminar con Él? ¿O realmente estás buscando ser más justo, ser más justa frente a este mundo que cada vez va de mal en peor? ¿En qué está basada tu relación con Dios? La relación de Dios con Noé no estaba basada en que Noé iba a ser salvo, sino que la relación de Dios con Noé estaba basada en que Noé caminaba con Dios cada día. Y por consiguiente, Dios lo salvó. Camina cada día con Dios y Dios te dará la salvación. Vamos al día miércoles de la lección. Aquí vamos a hablar acerca
del arco iris. ¿Es simplemente el arco iris un fenómeno natural? ¿Es algo que Dios puso para que el ser humano únicamente recuerde de que nunca más habrá un diluvio? ¿O creen ustedes que el arco iris tiene algo más de fondo que enseñarnos? Bueno, empecemos leyendo. Génesis capítulo 9, versículo 12 y versículo 13. La palabra de Dios dice: esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto con la tierra. Bien, en este texto bíblico que acabamos de leer hay muchas cosas interesantes. En primer lugar, el arco iris no es solamente una señal, es una señal del pacto. Interesante. Es una señal del pacto. Es decir, el pacto, lo hemos dicho, el pacto es sinónimo ¿de qué? De gracia y de misericordia. Porque Dios tuvo gracia de la humanidad, Dios tuvo misericordia de la humanidad para poder rescatarla de lo que estaba viviendo. Entonces, el arco iris no es simplemente un fenómeno natural. Es una señal de la misericordia de Dios con el ser humano. En segundo lugar, el ser humano siempre ha buscado señales. Incluso los discípulos de Jesús, cuando estuvieron con Jesús, ¿recuerdas tú qué fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta que hicieron? Le dijeron así a Jesús: Maestro, ¿cuáles son las señales de tu venida y del fin de estas cosas? El ser humano siempre buscó señales. Bueno, Dios aquí da una señal desde el Génesis, desde el principio. Ahora, otra realidad interesante es que Él establece la señal, Él establece el pacto, Él establece la salvación, Él establece la redención. Él quiere venir a buscarnos. Es decir, es Dios quien siempre toma la iniciativa para con el ser humano. Esto es maravilloso. Estás en pecado, estás en falta, te sientes culpable. Dios te espera para perdonarte. Dios te ama. Dios quiere darte una segunda oportunidad. ¿Por qué Dios es así? Él toma la iniciativa. Y este pacto es un pacto por siglos perpetuos. Maravilloso. Es decir, por siempre. ¿Por qué es importante esto, amigos? Porque el arco iris que tú ves cada vez que aparece en el cielo muestra la gracia y la misericordia de Dios para la humanidad. No es simplemente un recordatorio del diluvio. Es la gracia de Dios manifestada al ser humano. Y eso es maravilloso. Entonces, el arco iris, amigos, es señal de misericordia. El arco iris es señal del pacto. Y el arco iris también es algo que aparece en los diferentes libros de la Biblia, incluso en Apocalipsis. Es decir, el arco iris va más allá de ser un fenómeno natural. El arco iris tiene algo especial, tiene un significado especial incluso para nuestros tiempos. Yo quiero leer contigo una cita interesante del Espíritu de Profecía que está en Historia de la Redención y dice lo siguiente: el arco iris que aparece en las nubes debe confirmar la fe de todos y afianzar nuestra confianza en Dios, pues es una prueba de la misericordia y la bondad divinas hacia el hombre. Y que aunque el Señor se vio obligado a destruir la tierra por medio del diluvio, su misericordia sigue envolviendo el planeta. Es decir, cada vez que veas un arco iris, estás viendo que la misericordia de Dios aún se renueva contigo y con la humanidad. Hay que darle gracias a Dios por eso. Bien, llegamos al día jueves de la lección, donde el título es interesante. Dice: quedó solamente Noé. Bueno, empecemos leyendo. Génesis capítulo 7, versículo 23 dice lo siguiente: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Esta palabra quedar que menciona Génesis es la palabra remanente. Hermanos, Dios a lo largo de la historia siempre ha tenido un remanente. Remanente significa lo que queda, lo que sobra. En este caso, lo que queda. No vamos a decir qué es lo que sobra. Pero es interesante que la idea o la imagen de remanente
siempre ha estado en la palabra de Dios. Maravilloso, ¿verdad? Bueno, el primer grupo remanente de la Biblia, de la historia de este mundo, fue justamente Noé y su familia. La Biblia habla de un remanente histórico y la Biblia también habla de un remanente escatológico. Es decir, en este tiempo final habrá también un remanente. Porque así como fueron los días de Noé y vino el diluvio, Cristo vendrá también en este tiempo, en un mundo perverso. Y Dios quiere encontrar a un remanente. Solamente que el remanente tiene una característica. Y escúchame bien y apunta esto. La característica del remanente es fidelidad. Fidelidad. Dios eligió a Noé porque Noé fue un hombre fiel. Y si tú quieres estar en el grupo del remanente final, tienes que ser una mujer fiel, un hombre fiel, un joven, una señorita fieles a Dios. ¿Me dejo entender? Sin fidelidad no hay forma de estar en el remanente. Dios quiere que seamos fieles. Dios tuvo un remanente desde el principio. Dios tuvo un remanente desde el inicio. Ahora, para completar bien esta idea del remanente, yo pregunto, ¿hay similitudes entre el diluvio y la segunda venida de Cristo? ¿Cuáles son esas similitudes? Escríbelas allí en los comentarios. Quiero leerlos. Yo apunté aquí algunas y quiero que si de repente no menciono alguna de ellas, tú las escribas en los comentarios. ¿Te parece? Bueno, ¿cuáles son las similitudes entre el diluvio y la segunda venida? En primer lugar, y de hecho, el primero, es decir, el diluvio, es símbolo de la segunda venida de Cristo. Y vamos a leer algunos textos bíblicos para entenderlo. Pero antes de eso, el diluvio y la segunda venida de Cristo son elementos históricos, ojo con esto, universales, visibles, audibles y catastróficos. Lo he leído porque no me lo aprendía de memoria, pero voy a volver a leerlo otra vez para que tomes nota de esto. El diluvio y la segunda venida de Cristo tienen 5 cosas en común. Son elementos históricos, universales, audibles, visibles y catastróficos. Ahí está de memoria, ¿te das cuenta? ¿Qué quiere decir esto? Que el primero es imagen del segundo. Solamente que es cierto, hay algunas diferencias. Por ejemplo, empecemos leyendo lo que la Biblia nos dice en Lucas capítulo 17, versículo 26 y 27. Lucas capítulo 17, versículo 26 y 27. Dice la palabra de Dios: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé al arca y vino el diluvio. ¿Y qué pasó? Y destruyó a todos. Otra similitud es que en el tiempo de Noé, la gente se burlaba de Noé. Se burlaba porque creía que nunca más iba a haber, que nunca iba a haber un diluvio. Porque nunca había visto uno, ¿no? Entonces, hoy en día la gente también se burla de nosotros. Porque cree que nunca va a venir Cristo por segunda vez. Porque nadie lo hemos visto venir por primera vez físicamente o visiblemente. Bueno, hay gente que se burla. ¿Qué nos dice Pedro, el apóstol, referente a esto? Vamos a buscar 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 6 y 7, para entender esta parte. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 6 y 7. Dice la palabra de Dios: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, es decir, por la palabra que envió el diluvio. Bueno, esta tierra ahora también está reservada por la palabra. ¿Para qué? Para guardarlos para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La tierra fue destruida por primera vez universalmente con agua. Pero Dios destruirá esta tierra nuevamente con fuego. Y de esa forma Dios salvará
a su remanente y permitirá que todo sea perfecto nuevamente. Pero la vida necesita de decisiones y tú tienes que tomar decisiones. La pregunta para ti es entonces, ¿estás confiando hoy en el Señor? ¿Estás manteniéndote fiel hoy a los principios que la Biblia nos enseña a pesar que el mundo haga lo que quiera? No me digas qué haces porque los demás también hacen lo que hacen. Tú fuiste llamado a ser luz. Tú fuiste llamado a ser diferente. Tú fuiste llamado a ser cristiano, a ser cristiana en un mundo que cada vez va de mal en peor. Yo quiero terminar con lo que dice Fundamentos de la Educación Cristiana, página 565. Dice lo siguiente: algunos de los carpinteros que contrató Noé para construir el arca creyeron en el mensaje, pero murieron antes del diluvio. Y otros, conversos de Noé, regresaron al mundo. Y esta es una realidad. Muchos de los que escucharon el mensaje de Noé murieron y otros esperaron, nunca vieron y se volvieron al mundo. Es lo mismo que puede pasar contigo. De repente tú estás esperando que Cristo venga y aún Cristo no viene. Eso no tiene que llevarte a alejarte de Dios, mi amigo, mi amiga. Mantente firme y fiel al Señor hasta el final. Y número 2, de repente tú conoces a alguien que murió esperando la venida de Cristo. Y quizá desde que tú eras pequeño y pequeña te decían, Cristo va a venir, Cristo va a venir. Y esa persona falleció y quizá Cristo aún no viene. No te preocupes, porque Cristo sí o sí vendrá. Pero hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de salvación. Recuerda, Dios hace pactos con la humanidad, pero requiere tu obediencia para que esos pactos te salvaguarden. Pero recuerda también que si quieres ser parte del remanente en este tiempo, debes ser fiel al Señor. ¿Qué decisión vas a tomar hoy día? ¿Quieres serle fiel a Dios? ¿Quieres mantenerte aún firme en sus caminos hasta el fin? ¿O quieres ya tirar la toalla? No lo hagas. Confía en el Señor y prepárate, porque Cristo viene pronto. Amén. Tu misericordia es grande, incomparable es tu amor. Diste tu Hijo por mí, ¿qué más prueba quiero yo? Hoy que pidas tú de mí, sino el reflejo de tu amor. Mi servicio, mi entrega, por mi prójimo vivir. Me entrego a ti, transfórmame, Señor, me rindo a ti. Pon tu espíritu en mí. Quiero vivir siguiendo tus pasos, que tus palabras llenen mi boca, que los demás puedan verte en mí. Tu regreso está tan cerca, ya te veré, mi Salvador. Todo aquí habrá pasado, podré abrazarte, mi Señor. Debo compartir con otros ese regalo de amor y cumplir hoy tu mandato, vivir como Jesús vivió. Me entrego a ti, transfórmame, Señor, me rindo a ti. Pon tu espíritu en mí, quiero vivir siguiendo tus pasos, que tus palabras llenen mi boca,
los demás puedan verte en mí. Me entrego a ti, transfórmame, Señor, me rindo a ti. Pon tu espíritu en mí, quiero vivir siguiendo tus pasos, que tus palabras llenen mi boca, que los demás puedan verte en mí. Quiero vivir siguiendo tus pasos, que tus palabras llenen mi boca, que los demás puedan verte en mí. Muy buenos días, familia de la Iglesia Juvenil Faith on Fire. Me da mucho gusto poder saludarles en esta ocasión. Vengo ya preparado para felicitar a los cumpleañeros de esta semana. Vamos a iniciar con el del 12 de abril y es el pequeño Caleb León. Él estuvo celebrando, como les digo, su cumpleaños el 12 de abril. Le deseamos muchas felicidades y bueno, para los que quisieran saber cuál es la fruta favorita de Caleb, les cuento que es la sandía. Bien, y ahora vamos a irnos hasta el 14 de abril. Tenemos 2 cumpleañeros para esta fecha. Vamos a iniciar con Kimberly. Kimberly es la esposa de Brian. Ella cumplió años el 14, como les cuento, y su fruta favorita es la guanábana. Y también queremos aprovechar la oportunidad para saludar a Jeffrey Portobanco, que estuvo celebrando su cumpleaños el 14 de abril también. Y si usted se preguntaba cuál es la fruta favorita, le cuento que es la uva negra. Para todos los cumpleañeros de esta semana, de parte de la Iglesia Juvenil Faith on Fire, les deseamos muchas felicidades y que Dios les continúe bendiciendo. Informe misionero, Trinidad y Tobago, 17 de abril, titulado Dios no comete errores. Muchos niños que viven en las islas del Caribe tienen apodos. Crystal White, por ejemplo, tenía una hermana llamada Catherine, a la que todos llamaban Polly, y otra hermana llamada Rochelle, a la que todos llamaban Mopsy. A ella, su papá le llamaba Ugly, que en inglés quiere decir fea. Le puso ese apodo un día que ella estaba sentada en la escalera de la casa en Cumuto, Trinidad y Tobago. Cuando el padre pasó a su lado, le dio una palmadita en la pierna y le dijo, «Hola, fea». Ella se sintió fatal. Algunas veces, los niños se burlaban de ella en la escuela, pero ahora en su casa, su propio padre le estaba causando un dolor por su aspecto físico. «No soy fea», protestó Crystal, pero su padre no reconsideró sus palabras. «Tú eres la niña más fea que he hecho», le dijo. Crystal se sintió peor aún. Su padre tenía 10 hijos. Ahora, si se sentía realmente fea, las palabras de su padre cambiaron la vida de Crystal. Comenzó a tener problemas de depresión y llegó a considerar incluso quitarse la vida. Pasaba hambre porque pensaba que tal vez se veía bonita si era más delgada. Todos los días, al regresar de la escuela, se encerraba en su dormitorio y frente al espejo se atormentaba. «¿Por qué tu frente tiene que ser tan grande?», pensaba, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. «¿Por qué tus dientes tienen que ser tan grandes? ¿Por qué tienes que ser tan gorda?». Un día, mientras estaba frente al espejo criticándose y llorando, escuchó una canción en la radio. «Recuerda siempre que eres muy hermosa», decía la letra de la canción. «Recuerda siempre que eres muy hermosa y perfecta en la creación de Dios. Eres una hija de Jesucristo, el Señor». Se quedó muy impresionada. Pensó, «Si yo fui creada perfecta y maravillosamente por Dios, y me la paso criticándome lo que yo soy, entonces le estoy diciendo a Dios que cometió un error». Lloró largamente y le pidió a Dios que la perdonara. Sus lágrimas de tristeza y frustración se transformaron en lágrimas de gozo. Decidió verse a sí misma a través de los ojos de Cristo y no a través de los ojos de las personas. Por primera vez, a la edad de 17 años, comenzó a verse como la veía Jesús.
Las palabras del Salmo 139:14 adquirieron un nuevo significado para ella y todos los días las leía con alegría. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Cristal volvió a disfrutar plenamente de todo lo que comía. La sopa de maíz con papa, yuca, zanahoria, calabaza y otros ingredientes le sabía deliciosa. Desde entonces, nunca más se sintió deprimida. Había encontrado una razón para vivir. En lugar de sentir lástima de sí misma, aprendió a dejarlo todo en las manos de Dios. Aprendió a confiar en Él, que proveería no solo para satisfacer sus necesidades físicas cotidianas, sino también su necesidad de alegría y bienestar emocional. Decidió que ya nadie podría quitarle el gozo que proviene de Dios. Desde entonces en adelante, cuando alguien le ponía un apodo, simplemente lo ignoraba. Cuando su padre la llamaba fea, recordaba que Dios la había creado. Así me hizo Dios, pensaba, y Dios no comete errores. Actualmente, Cristal tiene 33 años, es líder en la iglesia y le encanta hablar a los jóvenes sobre un Dios que no comete errores. Siento que no tuve a nadie que me apoyara cuando yo era joven, dice. Por eso, ahora quiero decirle a todos los jóvenes que Dios tiene un propósito para ellos, así como lo tenía para mí. Gracias a sus ofrendas del 13º sábado de hace 3 años, se logró construir el primer templo en la Universidad del Sur del Caribe, en Trinidad y Tobago. Gracias por tener en mente esta universidad a través de sus ofrendas del 13º sábado, que ayudarán a abrir en el campus un centro de capacitación misionera. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por seguir compartiendo con nosotros de esta transmisión de la Iglesia Juvenil Faith on Fire. Quiero recordarle cuáles son las formas que usted debe de utilizar para hacer llegar sus diezmos y sus ofrendas a la iglesia. La primera es hacer una transferencia bancaria. En pantalla usted puede observar nuestra cuenta. Si usted no tiene una cuenta en el Banco Nacional, va a requerir una cédula jurídica para hacer su depósito por medio simple. Nuestro pastor también podría ir a visitarle y así recoger su diezmo y ofrenda. Este es el número al cual debe llamarle. Muchas gracias por su fidelidad con los diezmos y las ofrendas. Continuamos con más de este programa. Bendiciones. Espero que esté disfrutando del programa de esta mañana de la Iglesia Juvenil Faith on Fire y ha llegado el momento para que nos informemos de algunos anuncios, algunas actividades que vamos a estar realizando hoy y en los próximos días. Quiero iniciar con el Club de Libros. Para todos los miembros del Club de Libros les quiero invitar para que hoy nos podamos reunir en las instalaciones de la antigua Radio Mundial Adventista a las 2 de la tarde. Vamos a tener nuestro club a esa hora. Bueno, tenemos nuestra sociedad de jóvenes Pure Fire a las 2 de la tarde también. Como estamos reunidos en Radio Mundial Adventista, ahí es donde estaremos realizando nuestra JA. Eso será a las 2 de la tarde, como les indico, y el tema, nos conocemos. Bueno, como usted bien sabe, y si no le cuento, ADRA está organizando, ADRA Costa Rica, unas charlas informativas. Cada 2 semanas usted puede estar atento a estas charlas. Se transmiten por el Facebook de ADRA y por el YouTube de ADRA Costa Rica y por el Facebook de Radio Lira. Para este lunes 19 de abril a las 8 de la noche podemos disfrutar del tema Finanzas Saludables. No se lo pierda. Bien, el Rojo de Fe, ese es un proyecto que la Iglesia Juvenil Faith on Fire tiene para algunos proyectos específicos. Hemos adquirido el material y los instrumentos necesarios para las transmisiones, estas que usted disfruta cada sábado y entre semana. Así que si usted quiere seguir apoyando a nuestra iglesia con el Rojo de Fe, no olvide en su sobre seleccionar Rojo de Fe y cada sábado ser parte de este proyecto especial de la Iglesia Juvenil Faith on Fire. Y ahora le toca el turno a Ángeles de Esperanza, que es el proyecto de Radio Lira para recaudar fondos una vez al año. Cada Ángel de Esperanza aporta 25,000 colones, pero si usted no tiene esa oportunidad, puede unirse a otros miembros de la iglesia y así formar entre todos un Ángel de Esperanza. Este evento se realiza una vez al año, como les cuento, así que pueden ir realizando su aporte mensualmente, semanalmente o si no, pues una vez al año, justo en diciembre, que se estará realizando el Día de Victoria. Todos juntos apoyemos a Radio Lira. Y estas son las actividades que realizamos entre semana en nuestras transmisiones. Iniciamos el miércoles con Arlene Tucker, un tiempo especial de oración.
Se llama Fire Time, a las 5 de la tarde por las redes de la Iglesia Juvenil Faith on Fire. Y los viernes a las 7 de la noche disfrutamos de Entre Amigos. Esa es nuestra PC. Usted puede conectarse a las 7 y disfrutar de variedad de temas con Ela Brenes. Y terminamos este tiempo de los anuncios invitándole para que nos acompañe cada sábado a las 9 de la mañana en lo que nosotros llamamos Faith on Fire Mornings, que es nuestro culto de sábado en la mañana. A las 9 en punto iniciamos, así que usted está cordialmente invitado para que nos acompañe. Sigamos disfrutando de esta transmisión de la Iglesia Juvenil Faith on Fire. En soledad, en aflicción, mi Dios atento está, su mano me sostendrá, su espíritu hoy me ayudará a seguir. Sostén, Cristo es mi brazo al caer, Cristo fuerza mi alma da, Cristo es mi paz y mi sostén. Es mi paz y mi sostén.